Imagina estar rodeado de rostros familiares, personas que te sonríen con aparente calidez, que pronuncian palabras amables y que te tienden la mano cuando el momento lo exige. Pero detrás de esas sonrisas, oculto como un eco apenas perceptible, hay algo más, un susurro que no se escucha con los oídos, sino que se siente con el alma. Carl Jung, uno de los exploradores más profundos de la mente humana, dedicó su vida a descifrar esas sombras ocultas que habitan dentro de cada ser. Según Carl Jung, en la profundidad de nuestro inconsciente reside aquello que no queremos aceptar de nosotros mismos, nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestros deseos más negados. Y muchas veces, esas sombras no se quedan dentro. Buscan un espejo afuera, y ese espejo somos nosotros. Si alguna vez sentiste una incomodidad inexplicable al estar cerca de alguien, aunque sus palabras fueran dulces y su presencia pareciera amable, no lo ignores. Ese malestar silencioso podría ser la señal de que estás percibiendo una verdad mucho más profunda, que alguien cercano alberga en secreto un odio disfrazado, un resentimiento que ni siquiera se atreve a confesar. En este video, vamos a descender juntos a las profundidades de la psique humana, para descubrir 8 señales ocultas que revelan ese odio silencioso. No busques respuestas en lo evidente. Estas señales se esconden en lo pequeño, en lo que no se dice, en lo que queda flotando en el aire tras cada conversación. Mantente alerta, porque, como enseñaba Carl Jung, lo que no reconocemos en nosotros mismos, lo proyectamos sobre quienes nos rodean. Y si aprendes a ver a través de las máscaras, tal vez descubras que esa sombra que creías ajena es también una parte de ti. Hoy, en Elevador de Conciencia, te invito a un viaje profundo hacia esas señales invisibles que revelan cuando alguien cercano te odia en secreto. Te invito a observar sin miedo y a comentar aquí abajo, ¿alguna vez has sentido esta energía oculta? ¿Cómo lo reconociste? Suscríbete y acompáñanos en esta exploración de la sombra para seguir desvelando los misterios de la mente y el alma. Hay heridas que no dejan cicatrices visibles, son las que se esconden detrás de una risa ligera, de un comentario lanzado al viento, como si no tuviera importancia. Pero Carl Jung, maestro de las sombras, nos advirtió que esas palabras aparentemente inocentes pueden ser el eco de un resentimiento mucho más profundo. Cuando alguien cercano te lanza bromas irónicas una y otra vez, bajo el disfraz de la diversión, es posible que no sea solo humor. Lo que más rechazamos de nosotros mismos, lo que escondemos en la oscuridad de nuestra psique, tarde o temprano busca escapar. Y la forma más común de hacerlo es proyectándolo en los demás. Esa persona no está reaccionando a lo que eres, sino a lo que tu presencia le recuerda de sí misma. Lo que critican de ti es lo que han enterrado dentro de ellos. Cada burla disfrazada de amabilidad, cada comentario sarcástico, es una confesión velada de su propia lucha interna. Pero aquí está lo peligroso. Cuando estas pequeñas heridas se repiten día tras día, se transforman en un lenguaje sutil de agresión encubierta. Lo que comenzó como un chiste se convierte en una sombra compartida, una energía densa que comienza a contaminar el espacio entre ambos. Carl Jung llamaba a esto proyección, un mecanismo mediante el cual la mente expulsa hacia afuera aquello que no puede enfrentar dentro. La ironía, entonces, deja de ser una simple broma y se convierte en un espejo roto que refleja lo peor de uno mismo en el rostro de otro. Y si no somos conscientes de esta dinámica, nos convertimos sin saberlo en el receptor de una carga que nunca nos perteneció. Observa con atención. ¿Te felicita esa persona sin deslizar una crítica encubierta? ¿Son sus palabras amables? ¿O llevan siempre una espina oculta? El inconsciente jamás miente. Por más sonrisa que lo cubra, la sombra siempre encuentra la forma de revelarse. Y lo más peligroso no es la ironía en sí, sino la normalización de ese veneno. Cuando empiezas a justificar esas palabras pensando, es su forma de ser, o solo es humor, le abres la puerta a la sombra ajena, permitiendo que su veneno se instale en tu espacio sagrado. La verdadera pregunta no es solo por qué esa persona te trata así, sino qué espejo estás reflejando para que su sombra reaccione de esa forma. Cada relación es un escenario donde las sombras bailan entre sí. Y si alguien cercano te envenena con humor, es porque algo en tu luz despierta lo que esa persona no puede aceptar de sí misma. La ironía disfrazada de amistad es una de las máscaras favoritas de la sombra. Y reconocerla es el primer paso para liberarte de ese juego oculto. Porque, al final, la sombra solo tiene poder sobre quien elige permanecer ciego. Hay formas de hostilidad que nunca se anuncian. No llegan como gritos ni como discusiones abiertas. Son silenciosas, invisibles, y por eso mismo
mucho más peligrosas. La sombra, esa parte oculta de la psique, no solo habita dentro de nosotros, sino que se cuela en nuestras relaciones más cercanas. Y en esas relaciones, el odio encubierto puede adoptar una forma sutil, disfrazada de torpeza o simple coincidencia, el sabotaje invisible. Observa ese patrón. Cada vez que compartes un sueño, una meta o un proyecto importante, algo comienza a fallar. Una fecha que se olvida, un consejo que parece útil, pero que te desvía del camino. Al principio, parecen errores humanos, pequeños accidentes sin importancia, pero cuando estas piedras en tu camino se repiten una y otra vez, es necesario mirar más profundo. Muchas de las acciones que dañan a otros no son completamente conscientes. Quien sabotea lo hace porque no puede soportar el reflejo de tu crecimiento. Tu avance le recuerda su propia parálisis interna y su sombra reacciona, no ataca de frente, porque eso revelaría el conflicto. En cambio, desliza obstáculos silenciosos, envueltos en la apariencia de preocupación o ayuda. Te aconsejan mal, pero con una sonrisa. Te alientan, pero con dudas sembradas en cada palabra. Y cada vez que avanzas, algo o alguien te desvía justo cuando estás a punto de lograrlo. Este tipo de sabotaje es una proyección disfrazada de interés. La sombra no soporta el brillo ajeno porque lo vive como un juicio propio. Tu éxito desnuda su estancamiento. Tu crecimiento señala las puertas que esa persona ha decidido mantener cerradas. Por eso, el sabotaje invisible suele venir de personas cercanas, amigos, familiares, incluso compañeros de trabajo que dicen estar de tu lado. Y cuanto más cercano es el vínculo, más peligrosa es la sombra compartida, porque lo que está en juego no es solo tu camino, sino la imagen que el otro tiene de sí mismo reflejada en ti. Para desactivar estas proyecciones, el primer paso es ver, reconocer el patrón, observar quién, de forma repetida, se convierte en una piedra en tu camino justo cuando decides avanzar. No desde la culpa ni la confrontación, sino desde la conciencia, porque solo al iluminar la sombra, dejamos de ser víctimas de su juego. Y así como el sabotaje es invisible, la libertad también comienza en silencio. El instante en que decides dejar de esperar apoyo donde solo hay sombra disfrazada. Hay palabras que parecen luz, pero cuando las recibes, dejan una sombra en el corazón. Esas son las felicitaciones que llevan escondido un filo invisible, una grieta por donde se asoma la sombra de quien las pronuncia. Carl Jung nos enseñó que lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, solo busca nuevas formas de salir. A veces, la sombra elige ocultarse detrás de gestos aparentemente nobles, como una felicitación que no es del todo sincera. Observa con atención esos momentos en que alguien te felicita, pero su tono es ambiguo. Las palabras dicen, «Qué bien lo hiciste», pero la energía detrás susurra algo muy distinto. Hay una tensión en su mirada, una rigidez en el gesto, una pausa demasiado larga entre palabra y palabra, como si cada sílaba costara. Cuando alguien no puede celebrar tu éxito sin deslizar una crítica sutil o un comentario que rebaja tu logro, lo que estás presenciando es la sombra en acción. No es una casualidad, es el reflejo de su propia incomodidad ante tu brillo. Esto es proyección. Quien no soporta sus propios fracasos no puede soportar el éxito ajeno. Quien se niega a enfrentar sus propias limitaciones necesita que el mundo exterior se las recuerde constantemente. Y cuando tú alcanzas una meta, ese simple hecho se convierte en un espejo doloroso para quien te observa. La felicitación con doble filo es el disfraz perfecto. Quien la entrega se cubre con el velo de la cortesía, aparenta admiración, pero desliza una aguja invisible, una diminuta herida que busca hacerte dudar de tu propio valor. Es una manera sutil de intentar equilibrar la balanza de su propia sombra. La sombra no actúa por maldad consciente, actúa por necesidad. La persona no te ataca porque quiera destruirte, sino porque tu éxito desata una tormenta interna que no puede controlar. Y en lugar de enfrentarla, la proyecta sobre ti. Cada felicitación que te deja con un sabor amargo es una oportunidad de ver más allá de las palabras. Es un espejo que te muestra no solo el reflejo de la otra persona, sino también el tuyo propio. Porque el alma despierta no solo observa el brillo, también aprende a reconocer las sombras que lo rodean. Hay silencios que duelen más que las palabras. Hay ausencias que pesan más que una confrontación directa. Carl Jung nos mostró que las relaciones humanas no solo se tejen con acciones visibles, sino también con las omisiones que dejamos a propósito. Y cuando alguien cercano, alguien que dice apreciarte, desaparece de forma sistemática en los momentos más importantes de tu vida, no es casualidad. Es una manifestación silenciosa de una sombra que no puede estar presente para verte brillar. La sombra se incomoda profundamente
ante el éxito ajeno, porque ese logro ilumina todo lo que esa persona ha negado o no ha sido capaz de alcanzar. Así que, para protegerse de esa incomodidad, la sombra se esconde. De pronto, quien debía acompañarte en tus momentos clave, tu ascenso, la inauguración de tu proyecto, la celebración de un logro personal, encuentra excusas, agendas llenas o imprevistos de último minuto. No es una ausencia cualquiera, es una ausencia estratégica, diseñada sin palabras, pero cargada de significado. El inconsciente jamás miente, y esa retirada, ese apartarse justo cuando brillas, revela un conflicto interno que no te pertenece, pero que se proyecta sobre ti. Es el reflejo de una lucha donde tu éxito se convierte en espejo y amenaza, porque estar presente para celebrar a otro exige grandeza interior, requiere mirar el brillo ajeno sin sentirse apagado, y cuando la sombra no puede hacerlo, simplemente elige desaparecer. No ataca, no confronta, pero se esconde, porque cada uno de tus logros le recuerda la distancia entre quien es y quien hubiera querido ser. Observar estas ausencias con claridad no es un acto de juicio, es un ejercicio de conciencia, porque la sombra no busca dañar, busca protegerse de sí misma. Pero para quien recibe esa ausencia, el mensaje es claro: tu luz me incomoda tanto que prefiero no estar. Las relaciones son espejos, y cuando alguien desaparece de tu camino justo en tus momentos de mayor brillo, lo que te muestra es su propia incapacidad de abrazar su sombra. No es tu triunfo lo que le duele, es su propia historia no vivida la que proyecta sobre ti. Y aquí surge la verdadera pregunta: ¿qué hacemos con esas ausencias? ¿Podemos llenarlas de resentimiento o podemos transformarlas en claridad? Porque al final, cada ausencia es un maestro silencioso que nos recuerda que no todo lo que nos rodea nos pertenece. A veces, simplemente somos el reflejo donde otros no se atreven a mirarse. Algunas palabras llegan como ayuda, pero en su raíz llevan la intención de frenar tu avance. Carl Jung nos enseñó que la sombra es astuta, nunca se muestra directamente. Prefiere camuflarse detrás de gestos que parecen inofensivos o incluso bien intencionados. Y así, lo que parece un consejo puede ocultar una crítica. No una crítica para ayudarte a mejorar, sino una crítica que nace de la incomodidad que tu crecimiento provoca en el otro. Una frase que comienza con un "yo que tú" o un "te lo digo porque te quiero", pero que al final deja en tu alma la semilla de la duda y la sensación de que no estás haciendo las cosas bien. Esto es otra forma de proyección. Quien no ha podido recorrer su propio camino, proyecta esa frustración en el camino de los demás, y el disfraz de consejo es la herramienta perfecta. Así, la sombra puede criticar sin confrontar, herir sin hacerse responsable. Detrás de cada consejo no pedido, de cada advertencia disfrazada de cuidado, hay una sombra que teme verte avanzar, porque cada paso que das le recuerda el suyo propio, ese que no se atrevió a dar. No se trata de rechazar toda sugerencia o cerrar el corazón al aprendizaje, sino de desarrollar discernimiento. La diferencia entre un consejo genuino y una crítica disfrazada es la energía que lo acompaña. Un verdadero consejo te expande, te da claridad y fuerza. Una crítica disfrazada te encoge, te hace dudar y reduce tu luz. Y esa sensación no miente. Es el eco de la sombra ajena buscando proyectarse en tu camino. Lo más peligroso de estas críticas encubiertas es que si no somos conscientes, las terminamos creyendo. Nos desconectamos de nuestra brújula interna y comenzamos a caminar según las sombras de otros. Reconocer la sombra es la clave para liberarnos de ella. Cuando logras ver que esa ayuda es en realidad el miedo del otro disfrazado de consejo, recuperas tu poder. Ya no necesitas defenderte ni discutir, porque entiendes que no es tu verdad lo que se está juzgando, sino la historia no resuelta de quien te habla. Las palabras son portales, y cada consejo es una invitación. Tú decides si entras o si reconoces que ese portal no te pertenece. Porque al final, quien realmente quiere ayudarte, lo hace desde la luz, no desde su propia sombra. Hay batallas que no se libran a la luz del día, sino en el silencio de las comparaciones ocultas. Son guerras silenciosas, invisibles a los ojos, pero que vibran en cada gesto, en cada palabra disfrazada de apoyo. Carl Jung nos mostró que la sombra no solo habita dentro de nosotros, también se proyecta en nuestras relaciones más cercanas. Y cuando la sombra se activa en un vínculo de amistad, lo que era complicidad se convierte poco a poco en una carrera silenciosa. Sin anunciarlo, sin decirlo abiertamente, el otro comienza a medirse contigo. Cada logro tuyo se convierte en un reto, cada avance tuyo es visto como una amenaza. La proyección es inevitable,
Lo que no aceptamos de nosotros mismos, lo proyectamos sobre los demás. Y cuando alguien cercano vive tus éxitos como una derrota personal, no lo reconoce ni lo confiesa, pero lo siente. Esa incomodidad silenciosa transforma la amistad en una competencia. No es una competencia declarada, no hay palabras directas, hay sonrisas, hay felicitaciones, pero debajo de esa capa de cordialidad hay una necesidad de superarte, demostrar, aunque sea en silencio, que puede más, que sabe más, que merece más. La sombra no busca destruir al otro, busca calmar la herida interna, y esa herida es el reflejo de su propia sensación de insuficiencia. Tu luz ilumina sus rincones oscuros, y en lugar de mirar hacia adentro, elige competir contigo. Y es esa competencia oculta la que va desgastando la relación. Deja de ser un espacio seguro para convertirse en una tensión constante, aunque nunca se diga en voz alta. Lo sientes en el aire, lo percibes en la energía. Las comparaciones aparecen disfrazadas de consejos. Yo, que tú, lo haría diferente. Las felicitaciones llevan una carga implícita. Qué bien te salió, aunque yo lo hubiera hecho mejor. La amistad deja de ser un espejo limpio y se convierte en un cristal empañado por la sombra. Toda proyección es una oportunidad. Si puedes ver esta dinámica, tienes la posibilidad de decidir. Puedes alimentar esa competencia invisible o puedes elegir no participar en ella, porque al final, quien compite contigo desde su sombra, en realidad está huyendo de sí mismo. La verdadera amistad no necesita carreras ni comparaciones. Es un espacio donde cada uno brilla sin opacar al otro, pero cuando la sombra no ha sido integrada, la amistad se convierte en un campo de batalla silencioso. Reconocerlo es el primer paso para recuperar tu paz y dejar que el otro se haga cargo de su propia sombra. A veces, el silencio pesa más que las palabras. No es el tipo de silencio que nace de la calma o de la meditación compartida, sino uno frío, distante. Un muro invisible que se levanta entre dos personas que alguna vez parecieron cercanas. Carl Jung nos enseñó que cuando la sombra es demasiado intensa y la incomodidad de ver reflejada nuestra propia oscuridad se vuelve insoportable, una de las formas más sutiles de proyectarla es a través de la indiferencia calculada. No es olvido, no es distracción, es una decisión inconsciente. Mirar hacia otro lado, negar tu existencia y tu luz como una forma de no confrontar el propio conflicto interno. Esa persona que antes te buscaba y compartía contigo, de pronto comienza a desaparecer. Ya no pregunta, ya no comenta, ya no se interesa. No porque hayas hecho algo, sino porque tu sola presencia activa su sombra. Tu luz es un espejo incómodo que revela aquello que no ha querido mirar dentro de sí misma. Cuando una proyección es demasiado dolorosa, la mente busca protegerse. Y una de las formas más efectivas de evitar el espejo es borrarlo. Te ignoran porque existes como recordatorio. Tu crecimiento, tu evolución, tus decisiones de expandir tu conciencia son como campanas que despiertan ecos en el otro, y si el otro no está listo para escucharlos, simplemente te borra. La indiferencia calculada es una forma silenciosa de agresión, porque te vuelve invisible sin decir una sola palabra. No te ataca, no te critica, pero te niega. Y en esa negación hay un mensaje oculto. Tu presencia me confronta con aquello que no quiero ver en mí. No se integra, nos domina desde la sombra, y quien te ignora de esta forma, no lo hace desde el odio abierto, sino desde la incapacidad de sostenerse a sí mismo frente a tu reflejo. Pero aquí está la verdadera enseñanza. Tu valor no depende de quién te ve. Tu luz no se apaga porque alguien decida cerrar los ojos. Y entender esto es esencial para no caer en la trampa de creer que esa indiferencia define quién eres. Cuando la indiferencia aparece, no es personal. Es el lenguaje mudo de una sombra que todavía no puede enfrentarse a sí misma. Tu tarea no es convencerla de verte, es seguir brillando, aun cuando nadie quiera mirar, porque al final, la verdadera conciencia es esa, vernos a nosotros mismos, incluso cuando los demás eligen no hacerlo. Hay algo que nunca se puede ocultar, por más palabras suaves o sonrisas forzadas que lo intenten cubrir: la energía. Lo que somos, lo que sentimos y lo que verdaderamente pensamos, vibra más allá de lo que decimos. Carl Jung nos enseñó que detrás de cada gesto, de cada palabra y de cada silencio, hay una corriente invisible de energía que conecta el mundo interno con el externo. Cuando alguien cercano te odia en secreto, aunque sus labios pronuncien palabras dulces, su energía cuenta otra historia. Esa incomodidad inexplicable que sientes al entrar en una habitación, esa sensación de tensión en el aire cuando estás cerca de cierta persona, es el lenguaje oculto de la sombra. Porque lo que reprimimos, lo que negamos, lo que escondemos incluso de nosotros mismos, siempre encuentra una forma de salir. Y cuando la sombra no habla, vibra.
No importa cuánto intente sonreír o mostrar cortesía, si en su interior hay resentimiento, envidia o rechazo, su campo energético lo revela. Lo sientes en el cuerpo, como una presión, un nudo en el estómago o un leve escalofrío que te atraviesa sin razón aparente. Esta energía es el puente entre el inconsciente personal y el colectivo. Es la frecuencia que conecta las sombras individuales con las sombras compartidas. Y por eso, cuando hay odio oculto, la vibración lo delata antes que las palabras. En el camino de la conciencia, aprender a leer esa energía es esencial, porque el alma siempre sabe lo que la mente intenta ocultar. Si una sonrisa te hace dudar o una conversación amable te deja con un peso inexplicable, es porque algo dentro de ti ya captó lo que la superficie disfraza. La energía es el idioma del alma, y el alma no miente. No se trata de vivir paranoico, desconfiando de cada gesto, sino de aprender a escuchar, de honrar esa sensación sutil que muchas veces descartamos por miedo a exagerar. Porque cuando la mente calla y el cuerpo siente, ahí está la verdad que no puede maquillarse. La verdadera conciencia no consiste en evitar las sombras, sino en aprender a leerlas. Y en esa lectura, la energía es el libro más honesto que podemos abrir. Porque mientras las palabras mienten, la energía siempre cuenta la verdad. Al final de este recorrido, queda una certeza clara. Lo que sucede entre tú y quienes te rodean es mucho más que palabras, gestos o silencios. Es el reflejo de un entramado profundo, tejido entre la luz y la sombra de cada alma. Nuestras relaciones son espejos sagrados. Cada vínculo, cada palabra y cada ausencia revela lo que aún no ha sido sanado, tanto en nosotros como en el otro. Y cuando alguien cercano te odia en secreto, ese odio no nació de ti. Nació de lo que tu luz despierta en la sombra de esa persona. Cada señal que hemos explorado es un mensaje oculto, un código que la sombra proyecta cuando no puede ser reconocida conscientemente. La ironía que hiere, el sabotaje disfrazado de accidente, la felicitación que duele, la ausencia estratégica, la crítica envenenada como consejo, la competencia que se esconde tras la amistad, la indiferencia calculada y esa energía que nunca miente. Todo es parte de un mismo fenómeno, la sombra hablando sin palabras. La sombra no es el enemigo, no es algo que deba ser combatido o rechazado, es una parte de cada uno, una parte que pide ser vista, reconocida, integrada. Quien proyecta odio hacia ti no es completamente consciente de lo que hace, solo ve en ti lo que no puede aceptar en sí mismo. Su lucha no es contigo, es con su propio reflejo. Y comprender esto es lo que transforma el dolor en sabiduría. No se trata de justificar el daño, sino de trascender la necesidad de tomarlo como algo personal. Porque en el camino de la conciencia, cada sombra externa es una oportunidad para iluminar también nuestras propias zonas oscuras. El verdadero despertar espiritual no consiste en vivir rodeados de luz, sino en aprender a bailar con nuestras sombras y con las sombras de quienes nos rodean. Porque al final, solo quien ha mirado su propia oscuridad es capaz de sostener la luz de otros sin miedo, sin resentimiento y sin proyección. Te invitamos a seguir este viaje, un viaje hacia adentro, donde cada relación es un maestro y cada sombra es un portal. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando el alma humana y comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido esa energía oculta de alguien cercano? Tu experiencia puede ser la luz que otro necesita para entender su propio reflejo.